Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a la clase número 3 de Didáctica de las Artes Visuales 2. En esta oportunidad abrimos la clase con una imagen de unas producciones infantiles del Instituto Vocacional de Arte de Buenos Aires, del IVA, que es la experiencia educativa que vamos a presentar hoy al final de la clase. Antes de comenzar, vamos a abrir con esta sección, volver sobre nuestros pasos, que un poquito tiene la idea de pensar por dónde andábamos, por dónde veníamos en la clase anterior, donde habíamos abordado esta cuestión de el arte como experiencia, el arte como conocimiento, como lenguajes, estas ideas que toman el lugar de los nuevos enfoques de enseñanza o de los debates vigentes en relación a la enseñanza de las artes visuales frente a unas tradiciones, unas herencias, unos modelos pasados que, como recuerdan, tenían que ver con la expresión y la técnica, los enfoques ligados a la expresión y a la técnica. Los nuevos debates plantean esta idea de el arte como conocimiento, como experiencia, como lenguajes, lenguajes que no son del todo asimilables al lenguaje verbal, pero que tienen muchas características similares, y por eso se los nomina en algunos enfoques como lenguajes artísticos. eh, y me pareció interesante poder traer estas imágenes, que la particularidad que tienen es que presentan algunas arquitecturas menos escolarizadas. Como ven, hay 3 situaciones de trabajo grupal, de trabajos en el piso o en las mesas juntas, en el caso de la primera imagen. 3 de esas imágenes tienen que ver con exploraciones que no son eh, que no son perdurables, digamos, que son efímeras. Arriba un caso de un juego a partir de elementos geométricos. En el caso de arriba hay un entramado con telas, una niña está acostada en el piso. eh, Abajo una prueba de luz con CDs, con reflejos, sombras. Hemos propuestas que por lo menos eh, en estas imágenes representan, bueno, otras formas de pensar lo escolar, de pensar la imagen en la escuela, de pensar los cuerpos en nuestras clases, de pensar el lugar de la exploración, el lugar de lo efímero, etcétera. Así que me parecía una apertura interesante como para retomar algunos de estos enfoques que habíamos empezado a abrir la clase pasada. La clase de hoy tiene como título el o la docente como mediador o mediadora cultural. ¿Qué tiene que ver la educación artística con el arte? Como siempre, les invitamos a detener el video unos minutos y a poder pensar en este título. El docente como mediador cultural. ¿Qué tiene que ver la educación artística con el arte? Los contenidos de esta clase son el docente como mediador cultural, el arte como territorio de referencia para la elaboración de proyectos de enseñanza, el problema de los repertorios culturales, la selección de repertorios culturales en las propuestas de enseñanza, y las ideas de arte, intergeneridad y curaduría pedagógica. Ya vamos a ir viendo de qué se trata todo esto. Tienen para leer un texto que a mí me parece muy interesante que lo lean. Es un texto muy actual del año 2019,
lo escribió Agustina Meola. Agustina es una docente de artes visuales, joven, nos recibimos juntas en la Belgrano, así que la conozco cercanamente, Agustina. Agustina estuvo trabajando en el Museo de Arte Moderno muchos años, en el área de educación, hizo un gran trabajo en el área de educación que tenía que ver con eh, retomar algo que el museo de alguna manera había desplazado, que tenía que ver con la capacitación docente y con la, la apertura del museo hacia las escuelas, hacia los docentes, hacia los niños. Así que van a encontrar un texto, un artículo que ella escribió en el marco de otro libro, de un libro de otra autora, eh, un libro que escribió Laura Singer. Laura Singer estuvo muy vinculada al IVA también, que es la experiencia que vamos hoy a conocer. El libro se llama Espacios, Territorios y Entornos de Aprendizaje, múltiples lenguajes para las infancias, instalaciones y dispositivos lúdicos. El anteúltimo capítulo es este de Agustina, que se llama Educación igual arte. Además, armé una ruta conceptual del texto para ubicar aquellas categorías que introduce este artículo. Así que es muy interesante que puedan leerlo. Como siempre tenemos un video que en este caso es un video sugerido de Claudia Loyola. Claudia fue coordinadora del IVA, del Instituto Vocacional de Arte, muchos años, actualmente es formadora de docentes. Eh, con Claudia trabajamos juntas en la licenciatura en nivel inicial en la Universidad de Río Negro, así que también la conozco cercanamente. Y esta es una charla de este año, hecha para la Dirección Provincial de Educación Inicial de Provincia de Buenos Aires. Es una conversación y ella habla bueno, de la importancia y del valor que tiene eh, el arte en la educación inicial con los más pequeños, y habla del lugar del arte para las infancias con una imagen que a mí me parece muy linda y muy potente, que es la del abrigo simbólico. Esta idea del abrigo, de algo que nos recubre, algo em, que nos viste, que nos reviste, que nos acompaña. Bueno, me parece muy interesante cómo lo piensa ella, así que les invito a escucharla con sus propias palabras. Y ahora sí, vamos empezando en la clase de hoy, que va a girar en torno a dos preguntas. ¿Qué imágenes, obras, artistas, podríamos decir prácticas artísticas, proyectos culturales, presentamos en nuestras clases y en nuestros proyectos pedagógicos? ¿Desde qué criterios los seleccionamos? Vamos a trabajar con una noción que es la de repertorio. Ya vamos a ir viendo a qué llamamos repertorio. Pero antes de empezar, vuelvo a invitarles a detener el video y a pensar en las últimas planificaciones que escribieron, en proyecto de práctica, en didáctica general o en la didáctica 1. Seguramente hicieron ejercicios pensando clases. Bueno, en esas clases, ¿trabajaron llevando artistas o prácticas artísticas o alguna obra o alguna imagen para mirar? ¿Con cuáles? Tratemos de volver, de llevar el recuerdo hacia allí y de poder pensar un poquito en eso que alguna vez eligieron para presentarle a otro. Vamos a hablar de el rol docente como mediador o mediadora cultural. ¿Qué significa que tenemos la tarea
de la mediación cultural, que somos mediadores culturales. Bueno, yo lo entiendo en dos vías. Por un lado, la tarea docente tiene que ver con poder reconocer las experiencias culturales de los niños, aquellas que traen de su casa, de su familia, de sus experiencias eh, con la cultura. Poder recuperar esas experiencias, poder validarlas, poder tomarlas como válidas, una y cada una de esas experiencias, poder traerlas a escena, saber en qué están esos niños, esas niñas, qué escuchan, qué miran, si escuchan, si leen, si han ido al museo, conocer las experiencias culturales y darles lugar. ¿Qué tiene que ver con la validación del otro? Con tomar lo que el otro trae, con, con transmitirle al otro que su experiencia es, es válida. Y por otro lado, con la idea de la ampliación de horizontes culturales, con presentar una serie de materiales que tengan que ver con prácticas artísticas, con obras, con imágenes del mundo de la cultura visual, con proyectos del campo del arte. Y eso nos ubica frente al desafío de otro problema, que es, bueno, cómo, como docentes, cómo nos vinculamos con nuestra disciplina de base, con el arte, qué tomamos del campo del arte, cómo lo tomamos, qué pensamos del arte y cómo eso lo convertimos eh, en un repertorio para presentar a nuestros estudiantes. Muy bien, vamos adelante. Si trabajan con niños, ustedes sabrán que los niños son especialmente sensibles a todo lo que es verdadero. Vale decir que un niño, como escuché una vez a Geneviève Pat, una bibliotecaria francesa, en una charla en Medellín, por cierto, ella dijo que los niños prestan mucha atención a si lo que le dice a un adulto es verdad. Si cuando le cuenta un cuento a un adulto es verdad, pero no si es verdad el cuento que le está contando, sino que si el hecho de que esté leyendo ahí es verdadero para el adulto, o está forzado, o está con pocas ganas. Entonces, nuestra tarea como gente que amamos los libros, la música, y los chicos y las comunidades, nuestra tarea al trabajar en comunidades, en colonias, en barrios, es enriquecer de estímulos el ambiente de los chicos, pero además darles visibilidad. Ustedes habrán notado, quizás, cuéntame, o sea, yo te digo, tales libros has de leer, tales libros para que los leas, pero además te pregunto, pero cuéntame, tú, ¿qué estás leyendo? No estoy leyendo, maestra, no te preocupes. Yo te digo tales libros para leer, pero tú, cuéntame, ¿cómo te llegan las historias? ¿Verdad? Y enterarnos nosotros qué es lo que está pasando, recoger nosotros, alojar. Es decir, la escuela debe ser tanto un buen almacén, un buen galpón, donde los niños recojan de esto, de lo otro, de aquel libro, de aquella canción, aquella canción que no, como las playlists que se pueden hacer en YouTube o en Spotify. Un maestro tiene que tener y tiene que hacer una gran playlist para sí mismo. A eso lo llamamos repertorio. Entonces, ¿cuál va a ser la primera tarea de un maestro, de una maestra antes de ir a una comunidad? Tener un gran repertorio, un gran repertorio. Bueno, muy bien. Acá Luis Pesetti, este autor, escritor, músico, eh, comediante, lo dice muy claramente. Me encantó cómo define esta idea del repertorio, ¿no? Y de que los docentes tenemos que trabajar sobre nuestros sí mismos, ¿no? Como alimentar nuestros propios repertorios,
me quedé pensando algo que yo les había dicho en la clase anterior, en la clase 2, y que me gustaría reformular porque creo que podría haber estado mejor dicho. Yo les había dicho no puedo enseñar solo lo que me gusta, ¿no? Y que en realidad siempre uno enseña lo que más le gusta, siempre uno em, presenta en el aula y presenta al otro aquello que considera que es valioso. Uno no puede enseñar aquello con lo que no le pasa nada. Pero, pero creo que la recomendación era no puedo quedarme solo con lo que me gusta, sino que tenemos que trabajar intensamente en conocer nuevas formas del arte, en preguntarnos por aquello que no nos llama tanto la atención, bueno, ¿por qué? Si nos sirve, si por ahí algo de eso nos interesa, eh, tratar de amplificar, de escuchar música, de leer libros, de tratar de pensar las interacciones entre los distintos lenguajes, de trabajar mucho en ese enriquecimiento de lo que Luis va a llamar la playlist, pero que llamamos el repertorio cultural propio, para luego en una segunda instancia trabajar en cómo eso que nosotros consideramos valioso lo, lo llevamos y lo presentamos a nuestros estudiantes. Y acá sí me parece que hay que tomar un cuidado especial que tiene que ver con que esa selección que nosotros hacemos sobre lo que mostramos, sobre las imágenes o las prácticas artísticas que presentemos en nuestros proyectos, que esa narración, eso que nosotros presentamos, constituye un determinado relato sobre el arte, una idea del arte. Si yo presento si no presento artistas, estoy diciendo algo. Si presento solo artistas varones y ya fallecidos, estoy diciendo otra cosa. Si yo presento arte latinoamericano, estoy haciendo un determinado relato, estoy sembrando ciertas marcas culturales en esos niños y en esas niñas. Por eso me parece importante pensar que los repertorios culturales que seleccionamos y la forma en que los presentamos tienen que ver con democratizar el acceso a la cultura, con pensar que esos niños y niñas se están formando como espectadores, que son espectadores y que tienen el derecho a disfrutar y a participar de las experiencias culturales, de las manifestaciones artísticas, del patrimonio cultural, y que tenemos un rol allí para cumplir. Trabajar sobre lo propio y pensar qué narrativas armamos en relación a esa selección de cultura que presentamos en nuestros proyectos. Eh, entonces, volvemos a decir aquí abajo, revisar nuestros propios supuestos, revisar nuestras propias ideas de arte, ampliar nuestras propias experiencias estéticas, ampliar, trabajar profundamente sobre nuestros repertorios. Y para pensar en esta vinculación entre los repertorios y las ideas de arte, les traje para pensar, y acá sí podemos al final detener un poquito el video y volver a leer estas frases, eh, unas frases que, que pueden llegar a ilustrar o a representar cómo aquello que pensamos sobre los repertorios y sobre el arte implica o lleva implícita una determinada opción, eh, una determinada idea, una determinada opción que es ideológica, que es política y que afecta o condiciona la idea de la democratización de la cultura. Se las leo y después si quieren pueden detener y volverlas a leer al tiempo que necesiten. No trabajo con imágenes en mis clases porque no tengo computadora. ¿Para qué les voy a mostrar artistas si no podemos ir al museo? Les muestro artistas que hagan cosas coloridas, Milo Lockett, Miró, Kandinsky.
El arte contemporáneo no es para mí. Si yo no lo entiendo, menos lo va a entender un chico. Trabajamos con artistas latinoamericanos intentando incorporar a las artistas mujeres. Me gusta hacer recorridos para que conozcan el arte del barrio. Vamos a ver murales. Este año presenté artistas que trabajan con otras disciplinas para poder compartir el proyecto con otras materias. No suelo mostrar reproducciones, pero organizo visitas a talleres de artistas amigos. Quiero que conozcan artistas famosos, Picasso, Van Gogh, los clásicos. Un poquito, ahora sí, si quieren detener y leerlas más pausadamente, bueno, cada una de estas imágenes, de estas frases, eh, tienen implícita, bueno, una idea sobre el arte, una idea sobre la escuela y las imágenes, una idea sobre las propias ideas y las propias experiencias de estos docentes, sobre sus propios repertorios, sobre las experiencias artísticas, sobre qué implica presentar una obra, un artista, un recorte cultural en el aula. Me parece que es interesante al menos empezar a problematizar esta dimensión de nuestra enseñanza. Y ahora sí vamos a ir introduciendo el texto de Agustina Meola, que se llama Educación igual arte, este texto del 2019. Y para eso les propongo empezar con una pregunta. ¿Qué es un curador y qué tareas hace? Piensen en esto, ¿qué es un curador y qué tareas hace? Voy a leer una definición de curaduría que extraje de la página de la Universidad de 3 de Febrero, que tiene una carrera que es una especialización y maestría en curaduría en artes visuales, así que me pareció una fuente confiable. La coordinadora de la maestría es Diana Wexler, que es bueno, muy reconocida, así que me pareció que iba a ser una definición que podía ser confiable para compartir. La curaduría es una disciplina plural y compleja, destinada a la producción de conocimientos a partir de la construcción de un tipo singular de narración, los relatos curatoriales. En este sentido, su práctica está vinculada tanto a la investigación como a la revisión crítica, y con ella a la elaboración de nuevas perspectivas sobre nuestras sociedades, nuestras percepciones del presente, del pasado, ofreciendo otras preguntas acerca de la producción simbólica y desde ellas sobre nuestras configuraciones y representaciones de lo real o las realidades en el sentido más extenso del término. Es una definición muy general, pero aparecen algunas palabras que a mí me parece que nos pueden servir como pista para leer el texto de Agustina y para pensar un poquito esto de las perspectivas actuales, que tiene que ver con que el curador arma un relato sobre la muestra, sobre un cuerpo de obras, un cuerpo de imágenes. Construye una narración que luego la presenta en forma de textos, en forma de una organización estética, de una determinada organización espacial, de textos escritos, de un trabajo exclusivamente virtual, porque ahora hay muestras que son exclusivamente virtuales, toma decisiones, pero en relación a un relato, a un entramado de sentidos que, eh, que arma a partir de esas producciones. Y ahora sí vamos a tomar del texto de Agustina como algunas pistas para que puedan leerlo. Tienen además la ruta conceptual. Me parece que aquellas nociones más, más destacadas de este texto tienen que ver con pensar la interacción entre la educación y la práctica artística, pensar al docente como curador
y como investigador, tomar del arte contemporáneo como herramienta la idea de la intergeneridad. ¿Qué es esto? Bueno, de que en el arte contemporáneo las disciplinas se, se confunden, se funden, se integran. Ella lo explica bien en el texto. Una obra en arte contemporáneo puede tener video, texto, puede dialogar con la ciencia, puede ser un señalamiento, pueden ser objetos, dialogar con la historia, bueno, con todos los campos disciplinares. Hay algo de los géneros que se cruza y es una característica muy fuerte de lo contemporáneo. Entonces ella toma esta idea como para que podamos iluminar en nuestra enseñanza con esta idea de la intergeneralidad y con la idea de las lógicas curatoriales, de la curaduría. Va a decir, y en este sentido me parece que es algo que ella menciona al final, y que a nosotros nos va a servir eso que ella menciona al final para amplificarlo en las clases que siguen. Y ella va a decir que tal como hace el curador en la muestra, los docentes tomamos muchas decisiones eh, que, como decíamos, tienen que ver con nuestros supuestos, con nuestras experiencias culturales, con el lugar que le damos al otro, pero tomamos efectivamente decisiones que configuran un entramado de sentidos. Y ese entramado de sentidos ligado a nuestras decisiones define y tiene que ver con la intencionalidad pedagógica de nuestras propuestas. Acá me parece que hay una clave y un puente a lo que vamos a seguir trabajando las clases que vienen. Pero es un texto que me parece que nos va a, a- a dar muchas pistas sobre las perspectivas actuales de enseñanza. Y ahora sí vamos a ir a la actividad, volvemos a trabajar de a dos, espero que les haya resultado bien la idea bueno, de trabajar en parejas pedagógicas, de tener eh, un espacio para dialogar con otro, para pensar en conjunto. Y en este caso vamos a, bueno, introducirnos un poquito en esta idea de la curaduría pedagógica, tomando como excusa la muestra actual, que lamentablemente termina esta semana, eh, que se llama Tierra de las Emociones Perdidas. Es de la artista argentina Marina de Caro. Marina de Caro ya hace muchos años que viene trabajando desde el arte en pensar articulaciones con la educación, ha trabajado en bienales como curadora pedagógica, que es un rol muy nuevo en las bienales y en los museos, esta idea de la curaduría pedagógica. Y Marina ha estado en la vanguardia en ese sentido y viene pensando en esta interacción, tiene un grupo de estudio incluso actualmente. Y es una artista que, bueno, particularmente a mí me gusta mucho. Y tiene esta muestra en la Galería Ruth Ben-Sácar sobre, eh, bueno, algunas preguntas hacia la escuela, hacia la educación, eh, con una mirada, bueno, propia sobre la escuela y sobre estas cuestiones. Así que vamos a hacer un ejercicio. Les propongo investigar en esta muestra, entrar a la página, hay mucho material de prensa, imágenes, está muy bien presentado, así que pueden ingresar aquí y de a dos pensar en dos cuestiones. Una es una pregunta, que es ¿qué miradas creen que despliega la autora sobre la escuela? Y por otro lado, vamos a imaginar que quieren tomar a esta artista o alguna obra de esta muestra en un proyecto pedagógico con niños. Y vamos a empezar a pensar, bueno, de qué manera en relación a la propuesta que hace Agustina en el texto, Agustina Meola, vamos a pensar de qué maneras podríamos comenzar a pensar cómo incluir a esta artista o a esta obra, a estas obras o a esta muestra. A eso es
lo que ustedes quieran, en un proyecto pedagógico. Para eso vamos a empezar con un ejercicio muy simple que es el de una lluvia de ideas. Van a ver las imágenes, a leer el material y vamos a hacer una lluvia de ideas. Lo que sí les propongo es organizar esta lluvia de ideas. Anotar entre la pareja pedagógica aspectos vinculados al tema que abordan las obras, vinculados a la vida o a los procesos creativos del artista, esto lo van a saber leyendo sobre ella, aspectos vinculados al tratamiento formal de sus obras, y en el punto A era el tema, bueno, en el punto C vamos a pensar en el tratamiento formal, si se les vienen ideas en relación a las características de las imágenes. Y después anotar otros aspectos que le interesen, con temas que a ustedes en particular les interesen, que se les ocurran que se podrían trabajar a partir de ella, o con otros temas, etc. Un poquito la idea de estos 4 ítems para la lluvia de ideas tiene que ver con profundizar, ¿no? Con no poner solo lo primero que se me ocurrió, que es totalmente válido, sino con pensar en diferentes formas o preguntas para hacerle a esas imágenes que voy a presentar. No elegir solo por la materialidad, por ejemplo, sino sumar, bueno, ¿y el tema qué me dice? ¿Y la vida de la autora qué me dice? ¿Y el proceso creativo de las obras? ¿Y el diálogo con la otra disciplina? Bueno, empezar a abrir y a complejizar ese vínculo con aquellas producciones que efectivamente vamos a incluir en un proyecto pedagógico. Y ahora sí, antes de terminar, abrimos este espacio para compartir la experiencia educativa. Como les contaba, vamos a compartir este proyecto que ya tiene muchos años, el proyecto de el IVA Labardén, un proyecto que nace de la rama de la educación por el arte, y que actualmente funciona como un jardín de infantes particular, porque está organizado en talleres, no en salas. En vez de haber sala de 3, 4 y 5, hay taller de 3, 4 y 5, se trabaja en formato de taller. Y a contraturno de la escuela tienen una formación en arte para nivel primario y secundario. La propuesta educativa se fundamenta en la concepción del trabajo con las infancias desde el derecho al arte y al juego. Si escuchan a Claudia Loyola en el video que tenemos, van a ver que ella fuertemente defiende el lugar del arte y el juego desde una perspectiva de derechos. Por eso me parecía interesante incluir justo ese video, porque ella fue coordinadora del IVA, junto con esta experiencia. Se trabajan los contenidos y los lenguajes artísticos de manera integrada en los proyectos grupales, desde la metodología del taller, con recorridos y propuestas didácticas acordes a cada nivel. La idea muy fuerte de la interdisciplina también, ¿no? De que todos los contenidos, o muchos de los contenidos, van a estar mediados por el arte y por el juego. Acá vemos algunas imágenes. Uno es un festival donde están los docentes haciendo música en el IVA, una producción, una muestra aquí también, al parecer de autorretratos. Vemos un videito. Hojas verdes caen aún, y las máscaras que traen, vidas enraizadas en sus inmortales caminares, pasos trascendentales con designios inmorales, y la luna roja luna quita velos a raudales, destellos tan celestiales que aterrizan desde el cielo, y abanderadas aguas gritan pa' que no abandone el vuelo, por tus sueños, por empeño, que por mí se multiplique, y aquello tan cruel que habite, que se vaya, que se quite, que por fin se purifique aquel aire si se vicia, y que encuentra que respiro las palabras que se asfixian, tan vivos sus nombres y sus miradas,
porque vive en la memoria trayectorias enmarcadas, están vivas sus glorias y sus pisadas, porque no olvidamos nunca que la memoria es sagrada y están vivos sus nombres y sus miradas, porque vive en la memoria trayectorias enmarcadas, están vivas sus glorias y sus pisadas, porque no olvidamos nunca que la memoria es sagrada, donde griten los recuerdos que se olviden del olvido, porque donde hubo memoria antes hubo un recorrido, que el pasado si es sombrío se ilumine y tus ojos confundidos que se animen, están vivos sus nombres y sus miradas, porque vive en la memoria trayectorias enmarcadas, están vivas sus glorias y sus pisadas, porque no olvidamos nunca que la memoria es sagrada y están vivos sus nombres y sus miradas, porque vive en la memoria trayectorias enmarcadas, están vivas sus glorias y sus pisadas, porque no olvidamos nunca que la memoria es sagrada. Jacarandá de la memoria, por tu sabia va la historia. Jacarandá de la memoria, plantada en nuestro jardín. Plantamos nuestros deseos y un bello jacarandá, deseos del amor, del pasado enredado, deseos lindos como un saxofón. Jacarandá de la memoria, por tu sabia va la historia. Jacarandá de la memoria, plantada en nuestro jardín. Queremos que el árbol crezca regalando flores nuevas y guarde la memoria en su sombra fresca del tiempo mágico en nuestro jardín. Jacarandá de la memoria, que tu sabia va la historia. Jacarandá de la memoria, plantada en nuestro jardín. Jacarandá de la memoria, que tu sabia va la historia. Jacarandá de la memoria, plantada en nuestro jardín. Bueno, este video precioso es del 24 de marzo del 2021 y pensamos en democratización de la cultura, pensamos en los niños y las niñas, actores de la cultura, que inciden en su cultura, que alzan su voz, con quienes no infantilizamos los temas, con quienes podemos hablar de la memoria, del terrorismo de Estado y podemos poetizar plantando un árbol, cantando una canción, dándoles lugar para que pongan su propia palabra. Estos proyectos son los más valiosos, me parece. Y allí hay docentes, hay estudiantes, niños, niñas, hay comunidad, hay barrio. Me parece que esta es la potencia democrática de la cual estábamos hablando y que las experiencias las vivifican, ¿no? Y ahora sí, antes de terminar, vamos a terminar con este pequeño párrafo, este pequeño textito de Chiqui González, que dice: poéticas por y para las infancias. Cuando alguna maestra le diga a su hijo, todos los cielos son celestes, haga uso inmediato del antídoto contra picaduras peligrosas. Muéstrele los cielos de Antonio Berni o los de Sul Solar y acérquele las ceritas y los lápices de colores. Y si usted es de enfoque científico, muéstrele las tardes de cielos rojos, amenazantes grises de tormenta, lilas románticos o lo que se les ocurra. Ahora bien, el antídoto para padres bien osados es mostrarle los soles en la noche de Van Gogh y asegurarles que puede haber soles en las noches de nuestras vidas y en las visiones de los artistas.
Bueno, tomemos esos lugares, abramos esos ojos, presentemos estos artistas, otros artistas, todos los artistas que ustedes consideren, porque son formas de ver el mundo, son formas otras de ver el mundo. Me parece que esta es un poquito la reflexión y el llamado a nuestro trabajo con nosotras mismas. Bueno, y con esta imagen final de construcción, también del IVA, nos leemos en el foro y nos vemos en el transcurso de la semana y en la próxima clase. Un placer.